Hola, mi Fer, bienvenida a este espacio. Qué emoción estar nuevamente contigo. ¿Cómo estás, Nati? Igualmente, me da mucha risa porque vieran lo que pasa antes de las grabaciones, pero es lo que hace bonito estos momentos y compartir la energía en estas mañanas con ustedes de pues todo lo que tenemos para dar, ¿no? O sea, entre lo que nos pasa, nuestros desafíos. Le comentaba ya a Nati que venía yo llegando así, y por eso nos agarraron en la risa casi pon. Y aquí estamos. Bueno, chicos, para los que no me conocen por ahí, soy Fer Garay, yo estoy aquí en Mérida, Yucatán, en México, y soy Natalia González, estoy en Bogotá, Colombia, y esta conexión del alma la tenemos de vidas ancestrales porque es que cada vez que tocamos un tema no paramos, ¿no? No paramos de hablar. Sí, y la verdad es que saben que estuvimos juntas en Egipto. Siempre hemos notado que tenemos esa conexión, y el programa de hoy precisamente va a hablar de muchas cosas, de las herencias que luego traemos. Se llama precisamente los grandes dolores del ser humano, pero no nos vamos a abordar en el tema dramático, ¿verdad, Nati? No nos vamos a clavar en este rollo, sino para entender el por qué duelen, o por qué repetimos patrones, o por qué somatizamos en el cuerpo físico enfermedades, ¿no es así? Sí, yo empezaría por mencionar que justamente desde mi experiencia también los grandes dolores del ser humano, como podemos mencionar un duelo, una enfermedad, una quiebra, una separación, de alguna manera todos los hemos transitado y realmente es como un antes y un después. Impacta tanto o llega a impactar tanto la vida de una persona que es un despertar de conciencia, es una invitación que el alma misma te hace en un momento de tu vida que uno dice como que wow, es que a partir de este momento tomo conciencia de, o quiero cambiar mi vida de esta manera, o agradezco la experiencia. Yo he venido agradeciendo cada momento que me ha pasado en estas dimensiones porque es como de verdad un pare que uno logra hacer para decir wow, esto tenía un propósito mayor, que en el momento que lo transitamos uno dice pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Pero más bien preguntarnos es para qué me está pasando, porque eso sí trae mucha esperanza, y ahí es donde podemos encontrar los caminos de una transformación de vida maravillosa. Y entender cuál es el origen, de dónde viene, qué lo está activando. Me acuerdo, me hiciste recordar con el para qué, hace año y medio o 2 años que hacíamos programas, la pregunta de Nat siempre era para qué, y el mío el por qué. O sea, ¿por qué? No de que por qué me pasó a mí, sino el por qué de por qué lo originó. De hecho, en las terapias de Reiki, me encantó cuando hice la maestría, porque no era irse directamente nada más al proceso de la sanación. De hecho, yo siempre comento cuando doy los talleres y las clases que hay que entender el origen de las cosas para poder extraer a nivel energético y vibratorio, pero que no solo se haga una introspección a nivel vibratorio energético de en este momento yo voy a sanar, sino irse a la causa, al origen, para que el otro 50% que es de ustedes, de las personas, de los pacientes, se realice y se hagan los cambios necesarios y los ajustes para no repetir ciclos, para completar los procesos de sanación, para entender el por qué estoy enfrentando este desafío que me genera este dolor. Y además es que si te das cuenta, todos esos que mencionamos, esos dolores que mencionamos, pues muchos vienen también como de ese linaje familiar ancestral que venimos copiando, heredando y activando, que se han normalizado. Y mucho, por ejemplo, en las separaciones, cuando uno va a decir, no, es que en la familia todas las mujeres se separaron, entonces más o menos esperemos que siga lo mismo más adelante. Hay un par de decir, un momento, ¿por qué tendría que pasar? Vamos activando que seguimos repitiendo lo mismo. Lo mismo en las enfermedades es muy común. Es que vengo de familias diabéticas, o es que mi familia ha sufrido de infartos del corazón. Y bueno, ahí sí yo me paro un poco como a decir, un momento, pero ¿por qué lo tengo que activar yo? Exacto, ¿por qué lo tengo que repetir? Sí, no lo tengo que repetir, y el aprendizaje no es el mismo de mis ancestros. Yo tengo una misión de vida independiente que yo puedo hacer un cambio, un quiebre, y al contrario, entregar o sanar ese linaje, porque ahí es donde libero esas generaciones atrás y sano esas generaciones en adelante.
Sí, es correcto. Fíjate que me hiciste, bueno, estoy recordando un buen de cosas, una muy chistosa que me pasó dando un taller, pero ahorita en específico sobre lo que dijiste, ya ves que se puso de moda que los famosos y que las personas metieran a estudios su código genético o se analizara si eran propensos a tener tal o cual enfermedad. Y en ese momento que hicieron conciencia, entre el miedo, entre el pánico, y se empezaron a operar, a hacer mil cosas para no tenerla futuro. Pero chicos hermosos y bellos, eso se activa por 3 núcleos principales en nuestro cuerpo, que es el cerebro, donde está la mente, el corazón, donde está la energía que inyectamos para que sucedan las cosas, y en las emociones, que están en los intestinos. Entonces, si tú aceptas que algo va a ser tu realidad, va a ser tu realidad. O sea, lo vas a traer porque nosotros estamos, fíjense, el cuerpo se regenera cada 7 años, tenemos cuerpecito nuevo. En esta sabiduría del cuerpo y de regeneración, en realidad deberíamos de ser capaces de evolucionar cualquier enfermedad crónica y no repetirla. Pero si en nuestro patrón de pensamiento, de vibración, de emoción, lo repetimos, entonces por eso se hacen crónicas las enfermedades, se van heredando, se van repitiendo, porque no estamos aprendiendo el origen de por qué está ocurriendo esto, porque se genera en cuerpos sutiles y desciende al cuerpo físico. Tú sabes que yo tuve cáncer de mama, pero la mía fue in situ, es decir, que estaba muy encapsulado. Entonces, desde el momento que me lo detectaron, el médico me dijo, tranquila, no está regado, está encapsulado, o sea que la extracción va a ser mucho más fácil. Yo no tuve ni quimio ni radio, pero igualmente era una noticia como que, wow, tengo cáncer. Claro, sí. Mi mamá tuvo cáncer también de seno. Ella sí tuvo que hacer radio en su momento, y esto fue muchos años atrás, donde obviamente la ciencia no estaba tan desarrollada, y en la familia no había habido nadie más con cáncer de seno. A mí me recomendaron hacerme ese examen ¿cómo es que se llama? Que te miran a ver si tú vas a tener una propensión de cáncer en el útero, en tus ovarios, o que si ibas a tener un porcentaje genético. Y que lo hiciera por mis hijas. Yo tengo 2 hijas mujeres. Y dije, no, de por Dios. En la ciencia ellas quedaron súper señaladas, porque en adelante, pues, herencia, mamá y abuela, pues obviamente científicamente quedan ahí súper marcadas. Y yo dije, no, yo no me quiero hacer ese examen. Y me decía, pero ¿cómo no vas a querértelo hacer? Yo decía, a mí me van a medir por un porcentaje. ¿Qué pasa si a mí me dicen, tienes el 50% de posibilidad de que contraigas o desarrolles otro cáncer? Mentalmente lo voy a activar, y eso es la experiencia que voy a vivir. Es correcto. Entonces, más bien lo que hicimos con mi mamá fue sentarnos a hablar e identificar qué nos había pasado en la historia. ¿Qué habíamos activado en nosotros, en ese patrón de pensamiento, en esa situación que cada una vivió con sus parejas en su momento? Y entendimos que la oportunidad era para nosotras, de haber roto con ese linaje y haber transformado, agradecer el para qué lo viví, pero el por qué teníamos claro que era ese patrón de ese linaje femenino, donde seguramente no estaba validada, no había esa capacidad de tomar decisiones, un poco como desde el amor a poner límites, o sea, un montón de cosas adicionales. Pero lo que hicimos fue generar un proceso de sanación entre las dos. Mi mamá tuvo esa experiencia y ya, pues obviamente se salvó y ya súper chuleado. La mía pasó hace 7 años, que también médicamente ya quedó chuleada, el ciclo de los 7 años. Y a mis hijas no hago sino hablarles del tema, como que sí, médicamente te van a pedir exámenes de control, pero procesa esto. Fíjate que en el universo todo está hecho para regenerarse. El ser humano habla de la muerte cuando, bueno, la muerte no existe. O sea, el cuerpo físico se abandona, cumple su función y uno trasciende, asciende a una dimensión diferente donde sigue habiendo vida y sigue habiendo expresión, expansión y evolución. Entonces, en realidad, la naturaleza del cuerpo per se, en energía divina, como fue creado y concebido, es regenerarse, es fluir, es hacer estos procesos de autosanación. El riñón se autorregenera, el hígado se autorregenera. Yo me acuerdo que cuando
salí del hospital, me dijo que me iba a tardar unos 6 meses en caminar el doctor. Y al estar yo en reposo, porque evidentemente me tenían que ayudar para todo, empecé a hacer un ejercicio con la física mental, con la meditación, guiada por mis maestros, los ángeles y los maestros ascendidos con los que conecto. Y ellos me indican, con una situación que platico en los talleres, cómo preguntarle al doctor, ¿no? Y decirle, a ver, doctor, ¿qué daño tiene mi cerebro? ¿No? Es que pasó esto, no, enséñamelo, por favor, en un esquema. ¿Qué área hace daño? En su caso porque tienen cerebritos estos 3D, ¿no? ¿Acá dónde está? ¿No? Pues ya me lo enseño. Y yo estuve trabajando lo que pude, porque al principio solo podía enfocarme 3 minutos al día, porque no aguantaba, con el edema cerebral, no aguantaba mantener la atención. Pero con esos 3 minutos estuve irradiando la zona con luz y con respiración taoísta, inhalando, generando chi dentro de mi cuerpo, inhalando lo del aire. Por eso les digo, inhala en oro y exhala en blanco. Y así yo visualizaba que se llenaba de luz el área dañada, y me visualizaba caminando, y una cosa importante, levantando, porque no se paraban los talones. El problema para caminar que yo tenía no era tanto motor de las piernas, sino que el cerebro decía, no quiero que camine, estate quieta, ¿no? Entonces estuve 15 días en este proceso, y fueron 3 minutos, chicos, y de pronto a los 15 días me sientan en la cama, porque ya voy a ir al baño y todo el rollo, y de pronto me muevo y de la nada, ¡plup!, se levanta mi talón. Y yo, ¡puc!, se levanta el otro talón. Y dije, ay, me podré parar. Y entonces me paro y empiezo a caminar así, porque perdía yo el equilibrio. Y empiezo a levantar los talones, y me fui despacito al baño. Y mi mamá no lo podía creer, y pues yo tampoco, así de, ¿no? Fui al baño. Cuando me llevan al hospital, obviamente con silla de ruedas y todo, ¿no? Sale por atrás el doctor, le digo, no, espérese tantito, quiero que vea algo. Y entonces me paré y fui caminando hacia el despacito. Y mi mamá así como que nada más acá de lado para que no me vaya por si me caía, ¿no? Y se le cayó la boca. Y es que no quiere decir que los conocimientos científicos no sirvan, son una base para conocer el cuerpo, pero cada uno somos diferentes. Y cuando nosotros aprendemos a sanar de adentro hacia afuera, ayudamos a lo que está afuera para sanarnos hacia adentro. Entonces, no fueron 6 meses, empiezo a caminar 15 días después, digamos que unos 20, un poquito más, que fue lo que me tardé en que me llegara el mensaje de mis maestros, y empiezo a hacer este proceso de sanación. Curiosamente, Nati, cuando di la clase de oráculo, porque ya esas instrucciones mi oráculo de geometría sagrada, pero mis chicas tenían muchas dudas, y aparte algunas personas se sacaban de onda porque los mueve la geometría al trabajar con ella. Se mueven, pero eso es normal, son las corrientes energéticas, va a fluir el chi, el prana, y los va a mover. Entonces, con tanta pregunta dije, bueno, voy a hacer una rápida en diciembre, ya estoy haciendo esto y qué. Entonces, en la última parte, yo enseño de dónde viene el desafío. O sea, que el oráculo te diga, ¿viene de papá, viene de mamá o viene de vida pasada? Y qué parte de qué chakras está interviniendo a nivel vibratorio ¿no? Este desafío. Entonces, cuando estoy haciéndolo conmigo, porque obviamente lo hicimos con todos, mis alumnos me atacaban de la risa porque yo me quedé de a 6. Descubrí el porqué a nivel, es de vida pasada lo que me pasó en el accidente. Y era una condición que se venía presentando, porque cada vez que yo me aceleraba, pasaba algo, o chocaba, o algo sucedía que me detenía. Mi maestro guía que aparece en el oráculo para este proceso de evolución es Buda, con la paciencia y la estabilidad. Y eso es algo que a mí, como me encanta lo que hago, siempre me apasiona y me termino olvidando de mí. Y yo me olvidé de mí antes del accidente, por eso me viene el accidente tan fuerte, para que vuelva a conectar con todo lo que yo soy y dé la prioridad necesaria a lo más importante que tenemos todos nosotros, que somos nosotros. Pero salió que esto yo lo traigo de desafío de vida pasada. Y ya por eso había, y entonces ahora mis alumnas, cada vez que me ven que contesto como 10:30 de la noche, o sea, ya duérmete, acuérdate que tienes que soltar. Pero sí, de ahí siempre tenemos
los desafíos actuales tienen una raíz que se tiene que aprender para que dejen de aparecer. Y me parece muy bonito porque el proceso de sanación viene como de adentro hacia afuera. Entonces, fíjate lo que estás mencionando, me olvidé de mí. Y todas estas heridas o todos estos dolores del ser humano que estamos mencionando vienen también como una invitación a trabajar en nosotros, en el centro que somos nosotros. Una quiebra, una separación, un duelo, una enfermedad, una guerra. O sea, todos son oportunidades para volver a nosotros, volver al centro y realmente generar como esa mirada de compasión y de amor para poder empezar a resolver esas heridas del alma, esas sombras que traemos copiadas, heredadas, para empezar a resolver yo quién quiero ser. Esa herida del alma o ese dolor no la tengo que seguir cargando, más bien cuál es la versión que yo sí quiero empezar a desarrollar a partir de este momento. Y ahí es donde puedo empezar a activar el autocuidado integral, con fe, cuidando nuestros pensamientos, cuidando las emociones o atendiendo las emociones, cuidándonos físicamente, cómo nos estamos cuidando con el ejercicio, con la alimentación, con el sueño. Es decir, se vuelve toda una fórmula maravillosa donde nos volcamos hacia nosotros y ahí es donde la vibración que empezamos a contener empieza a estar como tan equilibrio que seguramente eso me permite ser más consciente que ese por qué, ese de dónde viene, lo puedo resolver, lo puedo observar desde otro lugar sin hacer parte de, sino ahí donde me puedo independizar sabiendo que yo tengo una fórmula diferente, una misión de vida única. Sí, y es que, por ejemplo, para empezar, nos han enseñado a no vernos a nosotros mismos, a no ver que somos hermosos, que somos radiantes, que hay mucha luz y amor dentro de nosotros, estamos conectados con la energía divina de Dios que fluye a través de nuestro ser. Entonces, nos han enseñado a poner atención a la imperfección y al juicio. Y ejercemos juicios en nosotros, juicios en las demás personas, dividimos y dividimos y dividimos cuando todos somos parte de una unidad maravillosa que es el amor universal y sublime. Nosotros le llamamos amor y en otros planetas, en otras dimensiones le llamarán de otra forma. Pero es el hilo que une todo y se aprende en base a vernos a nosotros mismos, no viendo tanto hacia afuera. En los últimos, generaciones se ha enseñado más a ver hacia afuera que a ver hacia adentro. Y cuando nosotros realmente vemos hacia adentro, ¿no? Dejamos de tener miedo de conocernos, de saber pues que nos equivocamos, que somos humanos y que la regamos, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer lo que se ha hecho por generación y generación, castigar la equivocación, comprender, ok, esto me equivoqué, o que no lo vuelvo a repetir, ¿qué aprendo de esto? O sea, ¿qué me está enseñando este desafío, esta enfermedad, este dolor, esta discusión, qué viene dentro de mí? Y también dejar de querer solucionar primero lo de los demás antes de lo de nosotros. Cuando a mí me llegan los alumnos para Reiki, para cirugía astral, para todos los procesos de sanación, yo les digo, sí, es importante que practiquen con los demás, pero háganse Reiki a ustedes. Ustedes, primero ustedes, al último ustedes y después ustedes, porque un sanador, para que sea completamente pleno en el proceso de sanación, tiene que estar sano por dentro, para que su canal esté completamente abierto. Entonces, si yo no hago el trabajo propio y me voy a sanar a los demás, yo corto un proceso que es necesario para emanar más luz, para generar una mejor guía, una mejor terapia, y para que también nosotros podamos evolucionar, porque no evolucionamos viendo hacia afuera nada más. Realmente el universo interior es el que nos marca la pauta y el que va a decir, bueno, ¿por qué se está presentando esta condición? ¿Por qué cuando me estoy acelerando todo hay algo que me para? ¿Por qué no puedo tener un límite y me la vivo dándome a los demás y me olvido de darme amor propio a mí? Que sin mí y sin este cuerpo tan maravilloso que tengo como es perfecto, de veras acéptenlo, porque se la viven criticándolo. Con este amor que yo le puedo dar a este cuerpo, puedo hacer más por los demás, a que si yo me olvido de mí en tu enfermedad, cargando las experiencias de los papás, cargando las experiencias de los hijos, de los amigos o de las personas que sanamos. Si nosotros hacemos un trabajo interno, siempre vamos a poner en orden la energía.
y vamos a dejar de cargar lo que no nos corresponde. Así precisamente esos ciclos que se heredan de enfermedades se rompen. El ADN energético es completamente cambiable. Entonces, sí tienes un 50% de papá, un 50% de mamá, pero tienes un 10% con el que naces tuyo. Eso es lo que pasa a nivel energético. Entonces, tu chamba en esta vida es recuperar para que sea el 90, 100%, y devolver en amor la enseñanza a los padres, devolver en amor enseñanza a los hijos, y tú estás trabajando en tu esencia para dar lo mejor y entender mejor qué te está ocurriendo. Sí, digamos que esa mirada es lo que toca empezar a transformar en la sociedad en la que vivimos, que es tanto ruido que hay externo de necesitar satisfacer a los demás, y es un poco como la creencia que nos educaron de que si yo pienso en mí, estoy siendo egoísta, si yo elijo para mí, estoy siendo egoísta, y esa necesidad de que todo el mundo me elija, que todo el mundo esté satisfecho, o que todo el mundo hable bien de mí. Entonces esa mirada al externo es la que me desvía justamente de esa oportunidad de enfocarme primero en mí, porque yo no puedo dar lo que no me estoy dando. Tengo que empezar por mí, y no solamente porque sea una terapeuta, sino porque en general yo no puedo ser la mejor versión como esposa, como madre, como hija, como empleada, si no me encargo de mí y siempre estoy buscando satisfacer al otro. Que además no le estoy permitiendo a esa persona encargarse de sí misma si yo me encargo de él, o trato de, o creo que cargar su experiencia. Yo creo que esa mirada al centro es siempre la mejor invitación en este camino espiritual, y eso nos permite tomar conciencia que siempre podemos elegir distinto, y por eso yo amo la palabra amanecer, porque es que nazco todos los días la vida me da una oportunidad de empezar a elegir distinto, o elegir en bienestar, o elegir en amor. Y ahí es donde estos grandes dolores del ser humano los puedo empezar a resolver cuando yo vuelvo a mí. Sí, y hay que comprender. Empezar a resolver una separación, cuando entiendo el para qué llegó y el por qué llegó, empiezo a generar una conciencia de yo puedo empezar a elegir por mí primero. Un duelo también empieza por mí. Nadie puede hacer un proceso por mí. Es la bendición también del ser humano con este libre albedrío. Sí, y es que sabes que, de hecho, ayer pasó algo bien chistoso. Terminé de ver una película en Netflix y se abrió otra de un chavo que escribió un libro y se hizo muy famoso, y le hicieron en Netflix, el comercial. Y que de pronto empieza a hablar, escribió un libro, vende muchísimo y ya le pagan no sé qué tanto, dice él mismo, ¿no? Por hacer esa película, ¿no? Pero me llama la atención, aunque trae buen mensaje el joven, de algo que tiende a hacer el ser humano. Creer que el camino que está transitando es el camino, pero no, todos los caminos llevan al mismo destino, a la luz, a la evolución, al amor. El que sean diferentes a lo que a ti te gusta hacer, nos pueden meditar, nos pueden cantar, nos pueden hacer yoga, unos pueden decir, no, pues agarro y me pongo en rebeldía y me aíslo, o hago y todo va a ser de diferente. Pero todo es perfecto para la persona. Ahí voy con el tema de la crítica, porque no va con lo que se cree en un estándar, ya no es aceptado. No, todos los caminos llevan a Roma. Hay un dicho que se llama así. Sí, acá nosotros decimos Roma al revés, que dice amor. Todos los caminos llevan al amor. Entonces, el que no te llene quizás meditar, el que no te llene salir a correr, el que no te llene el rock and roll o el metal, lo que sea, es tu experiencia y es respetable. Es perfecta, pero vas a tener diferentes momentos, episodios, porque vamos evolucionando sí o sí. Puedes evolucionar de chiquito en chiquito como una tortuguita, o como una pantera o un leopardo que van, pero híjole, ¿no? Pero todo es perfecto. Entonces, el comprender que cada camino es perfecto también nos permite respetar la experiencia, porque luego queremos a los hijos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinito, y bueno, tengo hijos peludos, entonces les queremos ahorrar dolor y esto y lo otro, y los queremos proteger y controlar. ¿Por qué? Yo siempre les digo, cuando queremos controlar hacia afuera es que no hay control adentro.
Y tenemos que entender que son personas individuales con su destino, con sus decisiones, podemos guiarlos, pero no quitar la experiencia y el aprendizaje, porque es cuando no aprenden. Y en lugar de ayudarlos, repiten la siguiente vida, porque no logran las experiencias. Algo decía Nati ahorita bien padre del amanecer, y me hizo pensar en otra cosa, que yo siempre les comento. La gente, en general, nos han enseñado a tenerle miedo, entre comillas, a la muerte, que ya explicaba yo que para mí la muerte no existe. Pero en realidad, la muerte es un renacer. Cuando nosotros tenemos un desafío, ya no somos iguales a como éramos el día anterior al desafío. Ya hubo una transición, ya se murió, se transmutó una parte de nosotros y sale algo diferente. Renacemos a cada momento. Así como renace el cuerpo cada 7 años, nosotros, cada vez que nos cae el 20 de algo, cada vez que damos un beso, cada vez que comprendemos, cada vez que nos amamos, estamos aprendiendo y estamos evolucionando. Y como bien dice Nati, no solo es para las personas que nos dedicamos a trabajar con personas a nivel terapéutico. El día a día es así. Y cada chin que se me metió bueno, pues ya aprendiste que si te puedes sacar igual y salen de ahí y se te pueden meter. Entonces ya es un aprendizaje. Y los aprendizajes son personales. Como los tratamientos o como las conversaciones, no vas a hablar lo mismo con cada persona. Cada uno de nosotros tiene su misión, tiene sus aprendizajes y su forma de evolucionar. Y eso merece respeto y compasión. Hay que dejar a un lado la crítica, tanto para nosotros como para los demás. Sí, yo digo que por eso, digamos que el camino espiritual para mí es ese camino de autoobservarnos y reconocernos y poder hacer esas pausas cuando la vida me está presentando situaciones o desafíos en donde yo puedo hacer un par y decir como que, ok, esto que me está viniendo, a ver, ¿cómo lo voy a manejar? ¿De dónde viene? ¿Para qué me está llegando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué no quiero repetir? Digo que la vida es una experiencia y nuevamente a través de la experiencia es que sabemos qué queremos y qué no queremos volver a vivir. Tú le dices a un chiquito, no póngale el dedo en la llaga o en el fuego que te quemas, y el niño va a decir, ¿en serio? Déjamelo pruebo. Claro. Sí. Va a decir, tienes razón, quemó. La vida es lo mismo. O sea, te pueden advertir desde la experiencia de otros que eso no deberías hacerlo, o está bien o está mal, porque empieza el juicio, ¿no? Lo que está bien está mal. Pero hasta que uno no transita por la experiencia, o bien por curiosidad, o bien por necesidad, o bien por carencias del amor propio, o no importa, lo que sea, cuando transitas por la experiencia es cuando te das cuenta como que, yo ya aprendí. Lo importante es aprender, lo importante es integrar el aprendizaje para no volverlo a repetir. Eso es otro camino, ¿no? Ahí es donde los dolores del alma se pueden volver permanentes en el ser humano, donde empieza al contrario un retroceso o un estancamiento en las oportunidades que la vida te está dando para reparar y evolucionar. Sí, porque no hay aprendizaje. Claro, porque no reconociste el aprendizaje, porque no lo integraste a tu vida, porque la teoría es maravillosa y nos podemos leer miles de libros y nos hace sentido, pero hasta que no integramos en nuestro día a día eso en nuestra esencia, porque cada cual es un mundo distinto y lo interpreta distinto, pero hasta que no lo integramos en nosotros, pues realmente ahí no se va a ver el cambio. Entonces, por eso yo digo, estos grandes dolores del alma o los grandes dolores del ser humano, a la final, por eso nos hacen un pare y decimos como, wow, si uno logra agradecer estas experiencias y ese transitar por esas experiencias, porque te permitió un despertar de conciencia, una integración del aprendizaje, una evolución en la conciencia, pues valió la pena. Y aparte, nada pasa si no lo necesitamos. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque lo necesitas. A mí me han dicho, porque hubo un momento en el que yo pude decir, no voy a ese lugar donde me dieron el trancazo de mi accidente que me reseteó, ¿no? Y mató a esa Fernanda, la mandó a volar y nació esta, ¿no? Pero me dicen, yo lo sentí. Denme un segundo porque aquí es las cosas de las grabaciones al momento. Pero bueno, el tema es que nosotros experimentamos renacer a cada momento. Y hay cosas que necesitamos
experimentar. A mí me preguntaban, ¿volverías a ir? Porque tuve la elección y lo sentí, no le hice caso a mi intención, y eso era otra, a mi intuición, y eso era otra enseñanza. Y dije, pues sí, porque lo necesitaba el parón. Para mí, evidentemente, era la única manera de entender y lograr esto que soy ahora, que realmente sí les puedo decir que soy extremadamente feliz. En donde estoy, cómo estoy, con quienes estoy y en lo que hago. Y me acuerdo que antes sí amaba mi trabajo, amaba la publicidad y el diseño, eso todavía lo amo, o sea, me encanta ver comerciales. Soy la única que se entretiene viendo comerciales, pero me pongo atención en la música, los eslogans, todo, ¿no? Me encanta. Pero realmente no era 100% feliz, porque algo me faltaba. Me faltaba conectar conmigo, me faltaba comprender a Fernanda. Entonces, yo lo que les puedo decir es que así duela, así sea algo complejo lo que estemos viviendo, es para nuestro mayor bien. Y por algo nuestro yo superior y el universo lo está mandando. Si dejamos de estar repeliendo y luchando, el sufrimiento y el dolor viene cuando resistimos. De acuerdo. ¿No? O sea, no es lo mismo, ay, me cayó una hoja encima o una fruta encima, ok, ya, órale, dolió tantito, pero si yo estoy, ay, es que me cayó, y ya, ¿y ahora qué me pasó? Y ay, ya, entonces ya, porque no hay un fluir con la experiencia. Sé que es súper complicado, pues somos muy sencillos, pero hay que saber que todo pasa, que todo estará bien y que todo es perfecto. Y no es que nos engañemos, porque decía algo así este chavo en su programa, en la película de Netflix, es que engañarse con una visión decía de que todo está bien, no es un engaño, la realidad es que todo está bien porque lo necesitas, es parte de tu proceso, se tiene que vivir así, no está como lo quieres, está bien para lo que necesitas, y esa es la sabiduría del universo, y es cuando nosotros decimos, ok, me doy chance, como decíamos de las emociones en el otro programa, de llorar, de sentir todo, pero sé que no me puedo estancar ahí, tengo que aprender, tengo que ver esto que me va a enseñar y a dónde me va a llevar, precisamente que es donde viene el para. ¿Sabes qué? Hay culpables además, en este caso no hay culpables, es al contrario, todos son actores en nuestra vida del alma, en nuestro camino, que se están ofreciendo para brindarnos este aprendizaje y esta experiencia. Entonces, esa es la mejor manera de liberar cualquier culpa o responsabilidad que estemos regando por fuera, y al contrario, hacernos cargo de nosotros es el mayor regalo que nos podemos dar. Y estamos por terminar, porque perdón chicos, pero no tengo que dar una sesión. Yo estoy viendo aquí el reloj. Nati hermosa, ¿cómo cerrarías este programa? Un poco como la frase que te acabo de dar, yo creo que los grandes dolores del ser humano, cuando los recibimos desde la oportunidad que el alma nos está dando para poder evolucionar y conectarnos en amor hacia nosotros, para liberarnos y al contrario seguir evolucionando, pues bienvenido sea. Y yo les diría algo, la densidad, el caos, se alimenta de los grandes dolores de la humanidad, que son la culpa, el miedo y el control. Esos son los principales gatillos del dolor y son grandes dolores, porque cuando queremos controlar mucho, sufrimos mucho. Cuando tenemos miedo, híjole, vaya que sí sufrimos. Y con la culpa ni se diga. Entonces, ámense, perdónense y comprendan. Sean comprensivos bien. Les mando un abrazo enorme, Nati Bella. Un placer platicar contigo. Me da risa que así como en la carrera, pero es un placer vernos cada semana. Un placer. Un abrazo enorme, los amo, te amo, Nati, y nos vemos la próxima semana.